inicia por pasos pequeñitos. No necesitas hacer el megacontrato, pues ya de una vez firmemos y hagamos, no. Empecemos por cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, una de las tácticas que nosotros usamos mucho es, hagamos una charla, entremos dando a conocer todo lo que sabemos y potenciemos esos grupos de trabajo y vamos viendo en el camino qué más podemos hacer. Pero el primer paso sí es cerrar ese primer evento. Entonces, fíjate que nosotros lo hicimos. Si bien venimos hablando hace mucho tiempo, nos hemos conocido por diferentes espacios, hemos estado conversando en diferentes momentos, cuando estuvimos en el bus de infiltrados, cerramos y dijimos como, ¿qué hacemos el podcast? Hagámoslo. De una, listo, ¿cuándo? Tal, de una vez, agendemos. Esos son los tipos de acciones que hay que hacer, porque eso permite que la otra persona también no solamente se sintió escuchada, sino dice, bueno, aquí hay un interés, hagámosle. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que le ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a través de historias, conversaciones y aprendizajes de personas que ya han vivido este mundo de la innovación. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar de cómo crear conexiones para innovar. Y para eso tenemos una invitada muy especial que es Laura Arce. Lau, bienvenida a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién eres. Santi, gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarlos en este episodio. ¿Quién es Laura, no? Una apasionada por las comunicaciones. De hecho, es mi principal profesión. Locutora y productora de medios audiovisuales, especialista en gerencia de negocios digitales. Pero más allá de los estudios, quiero contarles que a lo largo de estos años, ya llevo 14 años en la industria, he logrado identificar que definitivamente las conexiones humanas tienen un poder grandísimo que afecta no solamente nuestra vida personal, sino también la profesional y todo lo que hacemos en nuestros trabajos. Lau, yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, yo, y reflexionando y para contarte, es como que sin ecosistemas, sin conexiones, o sea, esa es la verdadera remada en Arequipe, pero antes de que entremos como en materia, me gustaría que les contaras a todos cómo aterrizaste en el mundo de la innovación. ¿Fue planeado, accidente? Fue accidental. De hecho, bueno, cuando yo estudié comunicación y locución y todo este cuento, sí me veía en el mundo corporativo. La verdad, no me veía como otras personas, como en los medios y cosas así, pero no trabajando directamente en la innovación. Siempre pensé como en el área corporativa de las comunicaciones, mercadeo, marketing, etcétera. Y sin querer queriendo, cuando empecé a trabajar en agencias de comunicación, de publicidad, mis clientes tenían como ese componente de innovación específicamente. Y ya cuando entro al Grupo Aval, por coincidencias de la vida, porque tampoco imaginé que iba a estar en el sector financiero, de ATH específicamente, que hoy en día es Aval Valor Compartido, imagínate los retos maravillosos de poder crear y desarrollar proyectos fue, creo que la mejor casualidad que he tenido hasta el momento. Sí, ahí todos aterrizamos. Bueno, hay gente que más por lo que estudió, pero hay otros que accidentalmente aterrizamos en este mundo de la innovación y realmente es completamente transformado. Sí, Entonces, para total. que entremos en materia, Lau, hablemos de conexiones. ¿Cómo, o sea, primero quiero que me cuentes en esos 14 años cómo te fuiste dando cuenta de esto, porque eso no es casualidad? Y segundo, empecemos a darles tips o métodos. Yo soy muy ingeniero de cómo alguien puede tener una metodología para crear conexiones y que uno que necesita para crear conexiones también. Bueno, yo creo que crear conexiones no depende únicamente de la profesión, es decir, lo que no quisiera dejar es un mal mensaje de que porque soy comunicadora social, entonces tengo esa habilidad únicamente. Yo creo que todos podemos fortalecer ese skill independientemente de la carrera. Lo que sí soy consciente y promuevo es que las conexiones entre las personas son multiplicadores de oportunidades. Estas conexiones actúan como puertas a nuevos proyectos. Cada persona que tú conoces te puede presentar a otra y esa otra te presenta a otra y entonces esto es un efecto dominó en donde la conexión puede llevarte a cosas maravillosas. Entonces creo que el potencial uno lo desarrolla en el camino, por supuesto, pero sí considero que hay que tener un primer acercamiento a el por qué es necesario. Y esto te lo da simplemente la vida cuando tú de verdad notas que eso es importante. No es lo mismo que yo desarrolle un proyecto en innovación porque así lo considero y porque yo sé que es bueno, que cuando tengo la posibilidad de relacionar ese proyecto con más personas, tener un feedback, tener nuevas ideas que también conecten con los equipos y que en el camino me voy dando cuenta que cuando trabajamos con más personas y trabajamos en equipo, pues somos más, ¿no? Esto genera
también confianza, credibilidad. Yo creo que cuando generamos estas conexiones, no solamente vamos y desarrollamos esas iniciativas, como ya lo decía, sino que también nos permite confiar. Entonces, si yo ya conozco a Santi, porque Santi sé que ha hecho esto y esto y esto, seguramente lo llame porque me gustó su trabajo y porque tengo una credibilidad en él. Entonces, cuando generamos conexiones, la gente es más propensa a tener mayor impacto a nivel profesional y personal. Es algo como de ese estilo. Desde el por qué está claro, es porque primero es, yo diría, resumiendo lo que dices, es porque te va a beneficiar. Segundo, porque es chévere crear conexiones. Pues fíjate que no a todo el mundo le gusta. Sí, Yo me encontraba en el camino, no, hay gente que no le gusta socializar, hay gente que no le gusta hablar, y está bien, es respetable, pero yo creo que hay que fortalecer esos skills porque si tú los fortaleces, claramente tienes un acceso impresionante a una red que te puede ayudar de una manera que no esperas. mira que yo tengo, ahí me estoy acordando, sí, yo creo que no todo el mundo le gusta, de hecho, a mi novia Daniela, yo la llevo a eventos de innovación, es como no me hagas hablar con gente, yo creo, como así, eso es lo, es lo chévere de ir al evento. Claro. Ay, ven y nos tomamos una foto, como no, qué pena, ya, qué pena que lo peor que te pueden decir es que no. Ajá. Pero te quiero contar desde lo que estás diciendo a nosotros, lo que nos ha pasado y es principalmente nosotros, digo nosotros porque es el equipo de Innovators, empezamos a compartir en LinkedIn. Ujú, Y pasó prácticamente que pues empezamos a crear conexiones, pero yo no sé si esa es la como una metodología específica. Entonces, me gustaría preguntarte cómo crear conexiones de valor, diría, como, como tú qué harías, porque nosotros ponemos cosas en LinkedIn y hacemos ciertas cosas y ya te digo para que me hagas corrección acá en vivo. Em, pero sí, ¿cómo empezar? O sea, ¿tú qué harías? Estás desde cero, no conoces a nadie. ¿Cómo puedo empezar a crear conexiones de valor? ahí hay varios puntos importantes. El primero, y te cuento un poco también cómo lo he logrado yo, porque si bien he estado como asociada a este tema de las conexiones desde siempre, desde mi carrera, cuando inicié en el mundo financiero no lo sabía, no sabía cómo acercarme a esas personas que son tan conservadoras, tan alineadas como con su estrategia, pero no tan abiertas a este mundo de las relaciones. Entonces, mi consejo es empezar a ir a cuanto evento se presente, cuanto foro, cuanto seminario se presente en relación obviamente con tu labor profesional y hablar, presentarse, escuchar mucho. Fíjate que las conexiones no son solamente hablar y hablar y hablar, son, como lo digo yo en algunas charlas que doy, nos dieron dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Entonces, a veces hay que escuchar más para entender qué es lo que hace el otro. Cuando yo entiendo qué es lo que hace el otro, entonces viene la segunda parte que les quiero compartir y es, yo debo conocer mi propósito. Yo debo conocer mi propósito, bien sea como persona o como empresa, ¿sí? ¿A qué voy a ese evento? Entonces, si yo ya conozco ese propósito, pues es más fácil que yo identifique al escuchar con quién puedo hacer de repente una alianza estratégica, una alianza en innovación, una sentada, una conversada, porque eso me abre un espectro distinto. Entonces, para mí sí hay algo importante dentro de las conexiones y es la reciprocidad. Yo no debo solamente esperar que el otro me dé cosas. Entonces yo me siento con Santiago y le digo, dame una charla, ayúdame con un taller, ayúdame con esto y lo otro, si yo no le estoy dando también algo a cambio, como por ejemplo que yo también pueda dar una charla, que yo también le ayude en un espacio, que yo también le ayude a crear un reto, ¿cierto? Entonces esa reciprocidad hace que haya mayor confianza y que se amplíe ese círculo. Entonces, básicamente se resumen dos puntos para ya finalizar la respuesta. Uno, asistir a cuanto evento, a cuanto taller, a cuanto foro haya relacionado con nuestra profesión y lo que estamos haciendo como rol profesional. Y dos, aperturarnos a escuchar para que después de escuchar podamos entonces revisar qué nos sirve de eso que están contando para ahí sí generar esa reciprocidad. Mira que dijiste algo que me parece muy importante y es ponerle propósito a los eventos. Yo creo que eso es fundamental, eh, o sea, como tener estructura, porque si no vas a perder tiempo, ¿sí? O sea, como si yo voy a ese evento, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál va a ser el KPI? ¿Cuántas oportunidades voy a traer? ¿Voy a vender? ¿Buscar aliados? O sea, pero poder materializar, eso me parece fundamental. Y lo segundo, que creo que es un superpoder, es escuchar, ¿sí? O sea, y uno cuando trabaja en innovación, pues que está, siempre tiene tanto por decir que aguantarse eso y escuchar es realmente una habilidad muy, muy poderosa.
y sobre todo para uno escuchar, tiene que saber hacer preguntas poderosas, ¿sí? O sea, si el otro no está diciendo nada, pues ¿cómo lo pongo a hablar? Haciendo Exacto. preguntas. Y yo creo que, mira que yo no sé si fue en un libro, en Influence o en el otro que es muy famoso, el de How to Win Friends and Influence People, Mm, que es eso, como pregúntele a la gente por las cosas que le gustan y ya, ¿sí? Y hablar de uno es muy fácil, pero uno no aprende nada hablando de uno. sí, Entonces, total. el otro día que íbamos en un bus, les cuento, con Laura, que estábamos en la misión de infiltrados, yo le empecé a preguntar como cuáles son tus retos, cómo están haciendo, pues porque me interesa mucho saber, como de genuina curiosidad. Entonces, dos puntos muy importantes, pero Laura, entonces estamos en un evento, yo te escucho, ahí terminamos Ujú, está la conversación. sí, de acuerdo. Ahí todavía no hay Entonces, nada. ahí vamos, estamos como abonando el terreno, ¿cuál sería la siguiente parte? Bueno, ya ahí en teoría identificaste con quién puedes relacionarte o no, ¿cierto? Ahí el segundo paso sería hablar con esa persona, perder la pena. Es tan importante. ¿Sí? Hola, soy Laura, soy de tal lado, en este caso soy de Ciudad Occidente, te estaba escuchando y me gustó mucho esto que dijiste, ta, 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 ta. Y vas aperturando esa conversación. Que sí recomiendo y que siempre también lo digo a nivel personal y profesional dentro de mis charlas y asesorías que doy también, es no llegue vendiendo, porque es que hay una persona que llega vendiendo la embarra, o sea, de verdad que cierra puertas automáticamente. Entonces yo no puedo decir, hola, soy Laura, es que vengo de FI Occidente, nosotros somos fondos de inversión y entonces nosotros hacemos esto y esto y esto. ¿Qué te parece? ¿Te quieres sumar a un fondo? No, 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 porque entonces lo que haces es volverte un comercial más, que no es que esté mal el trabajo de nuestros comerciales, ellos de hecho tienen una técnica muy, muy sabia también con el acercamiento de clientes, pero lo que no podemos hacer es que áreas como la innovación, de marketing, de mercadeo y áreas como que son tan creativas cometan el mismo error de hablar solamente de nuestros productos y servicios. Tenemos que hablar desde la confianza. ¿Cómo obtenemos eso? Dándole exactamente cuáles son esos propósitos de la empresa. Oye, te estaba escuchando y estaba viendo que ustedes hacen un tema de innovación que es X y Y. Me suena mucho, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Y que esa persona se sienta querida. No te conoce, pero cuando una persona se siente querida en el buen sentido, porque lo sabes, de una vez haga un contigo maravilloso. ¿Sí? Haga una buena que entraste y es justamente interesarse por lo que esa persona hace. Que es el reconocer el conocimiento del otro y que uno también quiere aprender, porque creo que a todo, o bueno, a mucha gente también de pronto puede ser falacia, le gusta enseñar y contar lo que, pues por lo que lo reconocen, ¿sí? Uh-huh. Y no está mal. De hecho, pues si tú no cuentas, si tú no cacareas, pues básicamente también no existes, ¿no? Pero cuando hay estos eventos y estas oportunidades de networking, escuchar al otro suma mucho más que llegar diciendo es que nosotros hemos hecho, es que nosotros, es que nosotros. No, espérate, ¿qué han hecho los demás? Y de pronto en la conversación, cuando el otro te esté contando lo que ha hecho, de pronto te cuenta sus dolores. Y en esos dolores aprovechas tú también y le dices como, oye, imagínate que a mí sí me ha funcionado por este lado y hemos hecho esto y esto y esto. Oh my gosh, o sea, y ahí conectan porque claramente lo que ha hecho el uno le funciona al otro y viceversa. Entonces, por eso digo que escuchar es de la filosofía más grande que yo tengo y es escuchando es que generamos más conexión que hablando. Hay un punto que, siguiendo ese proceso, listo, imagínate, ya conectamos, tenemos nuestros números, hablamos en el evento, nos tomamos un café. A mí me ha pasado muchas veces que Uh cuando -huh. estoy haciendo ese proceso, esa relación no pasa de una primera conversación como, ay, sí, acá, hola, acá Santiago de Innovex. Ajá, ¿por qué crees que te pasa eso? Yo creo que, y no estaba preparado para que me preguntaras, pero reflexionando, yo creo que es porque hay que sacarle tiempo a crear conexiones. Y sacarle tiempo es, pues, y que a mí me lo critican mucho, como, oiga, le mandé un mensaje y nunca respondió, que soy el peor para responder, pero sí sacarle tiempo, energía y hacer que esa conversación no sea la conversación de, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué haces? Nada, no, sino, oye, ¿en qué estás? ¿Qué proyectos? Y para eso creo que hay un tema de disciplina que cuando genuinamente quiero conectar con alguien, si lo hago y es como, oye, ven, veámonos a tomarnos un café, y eso, hay como un seguimiento, como un follow-up, ¿Sí? y se crea incluso la amistad. Mira, yo tengo muchos amigos que hice, amigos de que me han llamado en plena tusa y nos conocimos en un evento de innovación, pero Ok. porque hubo un follow-up, entonces te quería preguntar cuál es el siguiente paso y si lo que yo estoy haciendo está medianamente bien.
Está bien, Santi, pero yo tengo una concepción ahí un poquito distinta y es, la amistad se puede desarrollar en el camino, ¿cierto? Pero yo inicialmente no quiero ser amigo de esa persona. Eso es un tema real. O sea, yo quiero generar una conexión porque hay algo en esa persona o en esa empresa que me interesa. Entonces, lo que debo hacer es precisamente lo que tú estás haciendo de manera errónea y es dejarlos en visto. Cuando yo genero esa conexión, sí o sí debo cerrar. Es decir, inicia por pasos pequeñitos. No necesitas hacer el megacontrato, pues ya de una vez firmemos y hagamos, no. Empecemos por cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, una de las tácticas que nosotros usamos mucho es, hagamos una charla, entremos dando a conocer todo lo que sabemos y potenciemos esos grupos de trabajo y vamos viendo en el camino qué más podemos hacer. Pero el primer paso sí es cerrar ese primer evento. Entonces, y fíjate que nosotros lo hicimos. Si bien venimos hablando hace mucho tiempo, nos hemos conocido por diferentes espacios, hemos estado conversando en diferentes momentos, cuando estuvimos en el bus de infiltrados, cerramos y dijimos como, ¿qué hacemos el podcast? Hagámoslo, de una, listo, ¿cuándo? Tal, de una vez, agendemos. Esos son los tipos de acciones que hay que hacer, ¿sí? Porque eso permite que la otra persona también no solamente se sintió escuchada, sino dice, bueno, aquí hay un interés, hagámosle. Para ambas partes funciona, no solamente para el que dijo hagamos una cita, no, para los dos, porque finalmente el posicionamiento, cuando se unen dos vertientes, el posicionamiento es para ambos, no es para uno solo. Entonces ahí hay un match. Con esto lo que quiero decir es, si tú ya hiciste ese primer acercamiento, si tú ya hiciste esa primera conexión, trata de cerrar el primer evento. Y lo llamo evento porque no quiero llamarlo como contrato, ni alianza, ni nada de eso, porque esto ya tiene otras connotaciones que se pueden ir a temas legales que luchamos tanto en innovación con ese tema, entonces cerrémoslo. Después de eso, revisemos qué otras cosas pueden funcionar en comunidad y así sucesivamente, vamos escalando de a poquitos. ¿En qué no creo yo? En sí, hagamos de todo, ¿sí? Hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos lo otro, hagamos lo otro y no sé qué, y al final, si te vine y me acuerdo, nos encontramos por allá en un evento y no lo quiero saludar porque nunca le escribí, porque nunca lo saludé, porque nunca le respondí. Entonces yo creo que el principio de las conexiones es, uno, responder, dos, cerrar esos tipos de eventos y tres, revisar en la marcha qué más podemos hacer. Mira que me parece, o sea, voy a seguir, yo al final del día me estoy sentando a responder todo, a veces veo mensajes viejos que intento no hacerlo, perdón si hay alguien que escucha ha caído en mi mala práctica, que es algo que tengo que mejorar, pero algo que sí hago muy bien es el siguiente evento, porque yo cojo a la gente, listo podcast, listo, agendémonos de una, o necesito que me ayudes con un taller, listo, ven, ¿cómo te ayudo? O sea, y creo que algo que tú mencionaste, pero quisiera hacer doble clic, es en esa parte de reciprocidad, Reciprocidad. cómo Uh-huh. damos valor, ¿sí? Yo creo que es, es muy, no quiero decir como que nadie me dice que no, pero como uno da, dice, oye, préstame en tu oficina para hacer un taller, sí, porque ya lo que tú dices, ya va un primer evento y en general al uno dar valor, eso se multiplica, o sea, el valor se multiplica a través de las conexiones. Nosotros lo hemos Uh-huh. vivido mucho en innovación y en las comunidades. Me gustaría preguntarte, Lau, em, y te lo pregunto por curiosidad, y es cómo una empresa podría medir, cómo tangibilizar esas conexiones. No sé, es que me parece muy difícil, ¿sí? Porque al final, yo, digamos, tú entras digamos, ojalá algún día podamos, vamos a poder, al equipo de Innovators, entra Laura, y pues Laura es Laura, pero también con toda su red, ¿sí? Sí, Eh, eso obviamente es como, no es solo Laura, es Laura conoce a medio ecosistema de innovación en Colombia, y eso claro, abre muchas puertas. Entonces, ¿cómo uno puede, digamos que tangibilizar esas conexiones? dependiendo del foco. Pero entonces, a responderte a esto, te voy a dar ejemplos de lo que hemos hecho desde Fiducia. Por ejemplo, hoy llevamos dos hackatones, que son hackatones de 24 horas continuas trabajando en la resolución de un reto, ¿cierto? Entonces tú dirás, ¿y qué tiene que ver la hackathon? Porque esto es interno, es de colaboradores. Pues fíjate que dentro de la hackathon, los jurados han sido personas del ecosistema, ¿cierto? Entonces yo llamo a Santi y le digo, venga, sea mi jurado, para que ustedes de su perspectiva de innovators nos vea y nos diga cómo ve el proyecto, cómo ve el reto. Y esto pasa en muchas cosas más. Masterclass, hacemos masterclass en donde en Aldea Sideral Class llevamos un experto que habla de una temática de megatendencia. Llámese, ¿quién da la charla? Un amigo del ecosistema. Y entonces, Estamos en... sí, así es. Y entonces uno diría, sí, ¿cómo mido esto? Pues hay dos fuentes principales. La primera, posicionamiento.
No es lo mismo que yo haga la serendipia sola con mi equipo y les diga, bueno, ¿estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados, que te permitan innovar en tu organización. Gracias. yo les voy a hablar de innovación y cada vez que haya una serendipia yo soy la que habla de innovación porque soy el único referente que conocen en la FIDO, a que si le abro la posibilidad al sector, a cualquier sector del ecosistema, ¿sí? Entonces, el posicionamiento se lo doy a Ramo, por ejemplo, si va a una serendipia mía, pero también me lo doy yo cuando esto sale en redes porque Ramo, por ejemplo, publicó que nosotros como FIDO Occidente lo invitamos a una serendipia. Entonces, la forma de medir ahí, posicionamiento. Y la otra forma es a través de la experimentación, que es donde vengo a atar la hackathon, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si bien las conexiones me ayudaron porque fueron jurados, el resultado de ese evento, que es la hackathon, pues es un reto que ya tiene un componente de experimentación. Y entonces ya puedo medir la experimentación. ¿Sí? Hicimos un evento, por ejemplo, que se llama FIDO Challenge, en donde invitamos ya no a los colaboradores a participar, sino a los clientes. Y cómo los clientes nos ven, cómo nos perciben, cuáles son sus dolores y crean con nosotros también. Entonces ahí le doy un componente de ecosistema, porque mis clientes no necesariamente son solo personas naturales, son también empresas. Pero aparte de eso, al FIDO Challenge sumo una persona de innovación del ecosistema que quiera venir a dar una charla. Entonces volvemos a lo mismo y es como un ciclo. Posicionamiento, experimentación. Posicionamiento, experimentación. Y los dos se apalancan para cumplir los propósitos de innovación. Yo tengo 3 pilares básicos que los cuento muy rápidamente. De hecho, los propuse yo cuando inicié aquí en la FIDO. Uno es posicionamiento, que es lo que te hablo. 2, experimentación. Y 3, cultura. Una empresa sin cultura en innovación no es nada. No es nada, porque una empresa que no conoce sobre innovación, una empresa que no facilita esos conocimientos, pues es más difícil que las personas y los colaboradores creen junto con los equipos, ¿sí? O propongan. Que hayan como esos sesgos de que no, yo no puedo proponer porque no conozco, no, aquí todos podemos hacerlo y para eso les damos unas herramientas, entonces ahí es cuando nosotros brindamos, por ejemplo, las masterclass. Si yo le doy una charla de inteligencia artificial a un equipo, es más fácil que el equipo venga hacia mí y generemos una experimentación. Entonces fíjate que todo va apalancado y pues cuento con un líder maravilloso que también se abre mucho a estas oportunidades de hacer las cosas distintas. Para nosotros la innovación es un tema descentralizado. Y por eso tratamos de ver esos indicadores de una forma diferente. De acuerdo, yo creo que mira que pensando en una organización, yo creo que así, o sea, lo veo personal, que tanto te conectas con otros de tu industria, bueno, intereses y demás. Y ahí hablamos de comunidades, tenemos ahí un podcast de comunidades para que lo escuchen. La segunda parte es el equipo, ¿sí? Yo creo que sin duda el equipo de innovación en las empresas es el más conectado con el equipo comercial, ¿sí? Como que tiene muchas paticas para lo que tú dices, que es una capacidad extendida. Y pues lo dijiste, cuando uno lo dice no le creen, pero invito a Laura y le creen diciendo exactamente lo mismo. Entonces hay ese posicionamiento y eso sí es muy poderoso, como oiga, porque FIDO Occidente está innovando y nosotros acá quejándonos de que no queremos innovar. O sea, la reflexión es poderosa. Y el tercero es la organización, que tanto la organización está lista como para conectarse. Por ejemplo, eso que mencionabas del FIDO Challenge, de invitar clientes y eso. En mi experiencia, lo que a mí me ha pasado con eso es que eso es una remada en Arequipe con los temas legales, lo mencionabas y demás. Entonces, ¿qué tan lista está la organización para conectarse a ese nivel? No sé si es así, pero ¿cómo hiciste en este caso para que la organización, en el tema legal, por ejemplo, no sé si la organización ya está muy lista para conectarse, porque también ahí vemos ejemplos de organizaciones que quieren hacer innovación abierta, pero no están listas tú lo dices, culturalmente para hablar con una startup, de ponerse al mismo nivel y ver cómo es un gana-gana y no aprovecharse de la startup. Entonces, ¿cómo has hecho para llegar a que la organización se conecte más? Bueno, lo primero que quisiera decir es que justamente como tú iniciaste esta conversación es que pues uno no es nada sin los demás, ¿no? Entonces, básicamente las áreas para nosotros han sido fundamentales dentro del proceso de innovación. Cada evento que nosotros hacemos tiene un aliado interno. Entonces, por ejemplo, Hackathon, el aliado principal ha sido transformación digital. Ahorita vamos a hacer una Hackathon con sostenibilidad y esa es un área diferente. FIDO Challenge con propuesta de valor.
bueno, y así sucesivamente. Entonces, el hacer equipo nos ayuda a que no nos vayamos solos desde innovación a luchar contra la corriente, sino que ya hay más personas en equipo tratando de llevar esto a cabo. Y cuando tú mencionas los temas legales y jurídicos, pues por supuesto esto es una remada de Arequipe. Sin digamos, decir que nuestros jurídicos no colaboran, por supuesto que no, no es así. Sí es como un poquito más difícil en principio hacer que puedan ver esas ventajas y esas bondades que tiene la innovación para cuando nosotros queremos crear fuera de la caja, como se dice normalmente. Entonces ha sido un proceso de ires y venires. Sin embargo, puedo decir con éxito que hace poco hicimos nuestra primera innovación abierta, que creo ya Iván les contó en otro podcast en el que fue invitado. En nuestra primera innovación abierta, literal abierta, donde tuvimos 105 personas que llegaron de distintas industrias, profesionales, estudiantes, etcétera. Y allí el componente jurídico es básicamente un párrafo en donde las personas al llegar firman que pues toda la propiedad intelectual del ejercicio es nuestra. Y ya, o sea, nos zafamos de esa responsabilidad de un contrato de 5 hojas o unos acuerdos de 10 hojas y lo resumimos en un párrafo y se fue. Creo que lo que nos enseña la vida y lo que nos enseña tanta modernización e innovación es que debemos ser más simples. Lo simple a veces es más valioso que ponernos a llenar muchos formatos. Pues imagínate cambiar toda la política para algo que se puede resolver y desbloquear de una forma tan sencilla, entre comillas, ¿no? O sea, obviamente el abogado debe estar como revolcándose. Tenemos abogados que les gusta la innovación, no creas, no creas. Pero sin duda, o sea, es muy fácil decir que no, yo creo. Y ahí también conecto con las conexiones al interior, porque como tú lo dices, innovación se vuelve como un punto central con las áreas, porque tienen hackathon con transformación digital, pero ¿cómo hacemos que se conecten entre ellos, no? Siempre escuchamos la frase de, trabajan en silos, compiten entre ellos, ¿cómo hacemos para que la organización se conecte más? Eso es pura cultura. Si no hay un Entonces, buen es cultura, trabajo ¿a de qué te cultura, refieres? Yo creo que todo el mundo tiene una respuesta diferente cultura es de- promover esos espacios y, y no solamente a través del conocimiento, como te decía en Masterclass, sino también de, oiga, tengo esta cosa, ¿qué tal si hablamos con? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si hablamos con sostenibilidad para hacer una hackathon diferente? No es tecnológica, tiene un componente distinto. ¿Qué tal si hablamos con propuesta de valor? Porque ellos son los que siempre están pensando en la experiencia del cliente. El evento tiene relación con esto, unámonos. Y es hacer esas sentadas, eso es cultura. Porque lo que yo te digo es, perfectamente podría ser Laura solamente diciendo yo voy a hacer Video Challenge sola, porque es que yo soy innovación. ¿Sí? Y el que quiera ir, pues que vaya. No, es que el principio de la innovación son las conexiones y las personas. Entonces, eso es justamente cultura. Cultura no solamente es visto como los contenidos y ya, no. Cultura debe ser ese generar o propiciar esos espacios de creación conjunta. Es básicamente eso. Mira que hoy estaba facilitando una sesión, te quiero compartir porque está muy al lugar, donde estábamos revisando, era una sesión de gestión de conocimiento y estábamos revisando un par de papers y al final uno de los papers que es de un profesor del externado, la conclusión es, innovación es dependiente de gestión del conocimiento. De hecho en inglés decía knowledge transfer, como transferencia de conocimiento, es decir, de un punto A un punto B, que tiene que haber pues una transferencia de conocimiento, veas, explícito, tácito, lo que sea, no importa, eso era profundidad, pero es esa Ujú, conexión entre los dos nodos donde uno da y el otro recibe, es lo que hace que la innovación pues funcione al 100%. Y estoy completamente totalmente. de acuerdo con eso de cultura, porque ahí te pregunto, es ¿cómo haces para mover la cultura de una organización tradicional? ¿Sí? O sea, eso me da mucha curiosidad porque eso es, yo lo veo como algo que no se quiere mover, como, bueno, ustedes no, pero en otras organizaciones sí. ¿Cómo has hecho, o sea, qué has hecho bien? Porque tú lo has hecho bien. Ustedes tienen como cosas chéveres, la gente los percibe como innovadores, o al menos eso yo veo y es porque comunican y cacarean muy bien, pero si tú pudieras decir, vea, nosotros hemos hecho bien esto, esto y esto, creo que le sirve mucho a la gente que escuche el podcast. Bueno, pues yo creo que partimos del principio de ser descentralizados, una innovación descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos podemos participar y que no hay una sola persona a cargo, ¿sí? Que lleve como esa carga emocional y laboral y todo. Entonces, cuando tenemos ese principio como en la cabeza, lo que más hacemos fuerte y lo que más hacemos bien
es que nos creamos las ideas, pero de una las ejecutamos. No es como, vamos a hacer una hackathon, listo, chévere, en un año. No, de una, ¿cuándo? ¿Sí? Y empezar a sumar a las personas que se necesitan. Entonces, claro, hemos estado llenos de eventos, no te imaginas, o sea, de verdad a veces es imparable, hemos hecho hasta talleres de metodologías ágiles con diferentes áreas, hace poquito llegamos de Barranquilla, en donde dimos unos talleres también, y es imparable porque, listo, terminas uno que sigue, pero ese que sigue es con acción. Una idea que se quede en idea tampoco impacta. Entonces, automáticamente lo que deben pensar las empresas es, quieren generar cultura, quieren generar un impacto realmente positivo, accionen, ¿cierto? Accionen y accionen en equipo, no solos. Entonces, bueno, si queremos capitalizar lo que hemos hecho bien, pues hemos hecho bien hackatones, hemos hecho bien las serendipias, hemos hecho bien las masterclass. Hace poco hicimos un workshop junto con Oracle, nos copiaron la idea, hicimos un workshop de inteligencia artificial, llevamos 19 colaboradores, hicimos un ejercicio de cómo podríamos aprovechar la inteligencia artificial en nuestros procesos, hacemos alianzas muy bien hechas también con universidades, tanto que la sede central del Outsiders número uno fue la Universidad de La Salle, porque a través de una conversación y de una alianza estratégica, ellos fueron los que prestaron su sede, ¿sí? Entonces, ahorita ya tenemos la sede para la segunda versión de Outsiders, no lo puedo revelar todavía, pero ya está. Y literalmente fue una conversación que tuve el viernes, me fui hasta la universidad, les dije, quiero hacer esto, me copiaron, de una, hagámoslo. Pero es eso, accionar, de una, a la acción, no quedarse solamente en la idea. Porque imagínate donde yo fuera a la universidad, les dijera, quiero hacer este evento, ah, chévere, no, de una, ¿para cuándo? No, el otro año, por allá a mitad de año, no, imagínate. Tiene que ser evolutivo rápido, evolutivo y rápido. Outsiders es el de innovación abierta, es el de innovación abierta, estamos ya en toda la logística del que será la versión número 2, contar contigo, por supuesto, allá que estés con nosotros y con todas las personas que nos escuchen, que nos vean, porque de verdad que es una experiencia chévere, es bien chévere, o sea, es ir a innovar, de verdad, de 8 a 3 de la tarde. Porque me parece lo máximo que haya innovación abierta. Aparte que unas a la universidad también hay a la conversación, ¿no? O sea, Ellos es como los que no los invitan, pero ellos quieren estar. Quieren estar ya en la universidad. Sí, ¿dónde es? ¿Dónde es? no, ¿Dónde no está? puedo revelarlo todavía, ya casi sale, pero es el 27, para que estén, mejor dicho, pilas, es el 27 de agosto. Vamos a estar junto con la semana de Colombia Tech Futures y vamos a participar el 27 de nuestro Outsiders, entonces hasta que salgan las comunicaciones, pero ya muy pronto, lo contamos en Innovators apenas salgamos con nuestra fiesta. Rutina que hacemos en el podcast. Las de rutina, las de rutina. En esta, es como en todo este proceso de conexiones, a mí yo pues me imagino como relaciones también tóxicas, ¿sí? Entonces como que uno puede tener también como, no sé si exista o algo así el término de conexiones tóxicas, y no sé si te ha pasado, Lau, ¿cómo manejas esa parte? Conexiones tóxicas y también cosas que no se pueden hacer. Yo creo que a todos nos ha pasado y es, si bien yo tengo una cultura de conexión, hay personas que no la tienen. Y por más de que te acerques y por más de que intentes una conversación, esa persona se cierra. Y está bien. Y uno debe aprender, y aquí me meto en un tema espiritual porque creo mucho en eso, y es, uno debe aprender a leer esa energía también. No conviene, y ya, ¿cierto? Porque es que a veces nos ensañamos, perdón, en que debe ser con esto, y debe ser con ellos, y debe ser con ellos, porque ellos son, mejor dicho, el huevito de oro. No, de pronto no es con ellos. De pronto te da más riqueza a otro que no lo tenga. Y fíjate que aquí, para dar un ejemplo chiquito, en una de las conversaciones de infiltrados en un almuerzo, un compañerito decía que le tocaba muy duro porque a él está tocando crear todo el sistema de gestión de innovación y todo desde cero. Y decía, y tan chévere trabajar como en empresas como las de ustedes, que ya todo está hecho y que uno puede llegar a crear. Y yo le decía, no, fíjate que es más chévere crear desde cero. Porque no solamente te posiciona como una persona que logró el sistema, sino también porque tú puedes ir avanzando e ir encontrando cosas que puedes sumar a tu estrategia. Cuando una persona, perdón, entra, por ejemplo, a un Google, que ya todo está inventado, la posibilidad de que tú crees e innoves, pues es un poquito más limitado. Así pasa con las conexiones. Hay gente que ya cree que todo se lo sabe, y está bien. Entonces no entremos en esos conflictos, sigamos, next, con las personas que no funcionan en nuestra vida, ¿cierto?
Entonces, para responderte la pregunta, sí, hay gente tóxica, hay gente negativa, hay gente que no le gustan las alianzas, pero fíjate que he encontrado más lo positivo que lo negativo, ¿eh? He encontrado gente abierta a la innovación, abierta a las conexiones, abiertas a crear en conjunto. Yo coincido contigo en la energía. Yo creo que hay uno, y más en innovación, muchos no, todos los invitados son gente con energía chévere, que quiere ayudar, que te preguntan cómo te ayudo. Sí, o sea, como buenas papas, digámoslo Eh, de cierta manera. Mencionaste infiltrados, cuéntales a todos qué es infiltrados y qué vivimos. yo nunca había estado en infiltrados, eh, y pues básicamente fue sumergirnos en empresas donde hay un sistema de gestión de innovación que ya vienen practicando y que ya les ha dado resultados. Y pues hicimos un recorrido que duró 2 días y fue maravilloso. Fíjate que yo podría decir, no, es que nosotros hacemos, que no sé qué, no, pero ir a aprender cómo lo hacen los demás, ir a tener una perspectiva diferente, ir a ver cómo tienen una mentalidad diferente a la de uno, yo creo que llena mucho más. Y le decía a mis compañeros después del primer día, o sea, el segundo día, les decía, anoche llegué agotada, como si mejor dicho hubiera hecho el evento de mi vida. Y es básicamente porque como me fui con una mentalidad de aprender, de absorber, pues llegué con mucha información a mi casa y fue como, Dios mío, estoy agotada. Pero eso es muy positivo. Y pues tanto, tan positivo que con Iván dijimos, no, tenemos que ir de ahora en adelante sí o sí. O sea, debe ser como una cosa que debe estar en nuestro roadmap, asistir a infiltrados. Yo creo que de las actividades que tenía cuando estaba en innovación infiltrados es de la que más disfrutaba porque, no sé, me pasaba igual, podía responder muchas preguntas, conectar con otros líderes de innovación, ver que la pregunta del de al lado es como la misma que la mía, pero aplicada a electrodomésticos en el caso de Laura, que la Exacto. escuché el episodio. Entonces eso creo que pone como nos juntan intereses y en objetivos y ahí hay muchas potencialidades para multiplicar valor. Ese Y es, por hablando de ejemplo, uno eventos, de los Lau, eventos, ese es, por ejemplo, uno de los eventos que uno debe sumarse por generar esas conexiones, ese networking como tú mencionas, porque es valiosísimo. La gente que de uno... hecho, Ahora puede que no funcionen digamos, las 15 personas para los propósitos de mi empresa, pero sí para la vida. Entonces ya queda uno con conexiones de si voy a Medellín, de si voy a Cartagena, ya sé quién visitar, ¿sabes? Entonces, eso es muy positivo en desde cualquier mirada, desde cualquier punto que uno lo mire, es muy positivo. 100%. De hecho, yo estaba ahí en la misión, veía las conexiones, imagínate así como poder ver a todo. Yo decía, no, qué poder. Y que decía, no, ya tengo la charla, ya invité a la otra, ya invité a este, nosotros que cuadramos podcast, masterclass, me parece muy, muy poderoso. Y hablando de eventos, Lau, hay siempre en los chats de innovación en enero, es como, ¿cuáles son los eventos de innovación que no me puedo perder? Entonces, para todos los que escuchan esto, Lau, ¿cuáles son los eventos de innovación que un innovador corporativo no se puede perder? Hay unos obviamente sectoriales, pero pues los que puedas decir generales para cualquier industria en innovación. Bueno, yo creo que el Latam FinTech Market, por ejemplo, que es anual, que se da en Barranquilla, que lo hace y lo organiza Colombia FinTech, para mí es uno de los eventos que más potencial tiene, no porque van a hablar como específicamente de innovación del tema, pero en el evento ves la innovación, ¿sí? Con todo lo que está pasando en la industria, en el sector, bueno, en todo aspecto. Si en Open Innovation, es que Innovation, ya hablé súper mal el inglés. El 100 Open Innovation, es que no me acuerdo muy bien el nombre, 100 Open Startups. lo dijiste mucho mejor. Ese, por ejemplo, para mí me parece que es chévere porque además no, o sea, suelen llevar entidades de gobierno y como que uno se entera también que está pasando a nivel de país, entonces súper chévere que la innovación sea vista desde otros aspectos y de otros puntos. Y por supuesto el Colombia Tech, que es el que vamos a participar este año, entonces ahí como la promoción también de ese que me parece valioso. Colombia Tech Week. Yo me parece lo máximo, o sea, como que nosotros pudimos dar una conferencia en Monicon, el que hizo mis propias finanzas. Este evento así en ese formato me parece lo máximo, porque eso trae al corporativo, la universidad se suma. Eh, de hecho, ahí te propusimos de speaker en el de Dale Play, el que te dije, ya van de acá Ah, qué chévere, y le qué enviamos nota. conexiones en vivo para agendar el evento. Muy bien, me encanta.
Oye, esos eventos, yo le agregaría un part, el Innovation Land Summit me gusta mucho, ¿sabes? Me parece chévere el que hace la Andy. Y este año estuvo buenísimo porque estuvo Lego Freddy. y estuvo Freddy Plaxi. Entonces, sí, tienen un poder de speakers maravilloso. Ese y el otro es GoFest también de la Cámara de Comercio, me parece que está como unido como con Colombia Tech Week, entonces pues me encanta, me parece increíble todo lo que está pasando en el ecosistema. De acuerdo. Bueno, Lau, vamos a pasar a las preguntas de rutina. Te voy a Oh my preguntar, gosh. si te pudieras devolver al pasado en el DeLorean de Marty McFly, cuando estabas empezando en este mundo de innovación y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Uy, pero bueno, a nivel profesional o personal, no mentiras. ¿Qué consejo me daría? Bueno, digamos que, como te contaba al inicio, las conexiones siempre han sido como parte de mi esencia. Sin embargo, hubiera aprovechado mucho más esas conexiones desde antes. Entonces, como listo, ya lo intuyes, le hubiera dicho a la Laura del pasado, ya lo intuyes, hazlo de una. O sea, no esperes más experiencia laboral, a quedarse chiquito, porque solemos ser eso. Entonces uno entra a una empresa y empieza chiquito, 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 y de pronto sale otra oportunidad en otra empresa y sea otra empresa y chiquito, chiquito. No, explótalo. Que no sintiera miedo, que finalmente el miedo al que dirán viene y va. Todo el mundo va a estar pendiente de ti si tú le interesas. Entonces, si van a hablar bien, chévere. Si no hablan bien de ti, si hablan mal de ti, eso ya es un indicador importante porque te están poniendo atención. Es como que dejara de sentir miedo, que lo hiciera y que aprovechara las conexiones de una, sin esperar más experiencia laboral. Consejo, porque mira que yo creo que uno se puede, digamos, como por los personas, les cuento acá y te cuento, ayer estaba conociendo Lumina, el nuevo centro cultural de Divino, ¿no? está En Colombia ya. Uh-huh. espectacular. Y estaba con un amigo que, bueno, que como que trabaja con música y demás, y de la nada apareció el presidente de Cine Colombia con un montón de escoltas. Yo estaba ahí como tomando fotos, y cuando me volteo, va, y ya estaba hablando con él como, oiga, vea, no sé qué, tengo artistas, no sé, o sea, algo así. Yo decía, primero, qué pena, o sea, Claro. y quitarse la pena es parte, el consejo que yo me daría es como quítese la pena. Y segundo, Uh-huh. pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Pues que te diga como no, no me interesa o lo que sea, pero como tener esa oportunidad, me pareció increíble como quitarse el miedo. El otro día hablando de Freddy veía un post que decía como, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo, Lau? Emprender. Creo que en el fondo siempre he querido hacer empresa, pero también amo el tema corporativo. Entonces es como esa lucha de alma, de espíritu, de mente, porque me gustan las conexiones que genera la compañía en la que trabajo actualmente, pero también quisiera poder ser sostenible como emprendedora. Entonces, pues nada, ahí les sigo hablando a la yo del presente, ya no del pasado, sino del presente, para ver si algún día lo hacemos. Por supuesto, lo hacemos, claro. De hecho, cuento que yo fui intraemprendedor y que me pareció el mejor de los dos mundos porque era literalmente como emprendes pero sin tanto sufrimiento, sin tanto remada en arequipe, y aprendes muchas cosas que uno de verdad no, solo no puede. O sea, literalmente el otro día estaba reunido con un fundador y yo le decía, ayúdeme a pensar como, claro, venga, venga y le ayudo porque, pues, imagínate uno solo con todo eso. Es, bueno, espero ese emprendimiento. Por Estoy favor. Ahí Creo que está dentro de las luchas de los miedos que decíamos, entonces hay que abandonarlos en algún momento. los miedos, los miedos profundos va a ser un episodio de cómo vencer el miedo, porque eso es un, te contara, después te cuento, mejor dicho, nunca se van, o sea, siempre se van transformando como en miedo de emprender, miedo de caja, o sea, Total, y yo creo que ese es el mayor miedo, el soporte económico. sí, Ese es el y mayor miedo de todos. también no viendo, o sea, como que, no sé, también hay mucha acción y cuando uno sale y dice, oiga, no puede, uno agrega valor, y el mundo
como dice Juanpa Zuluaga, el mundo te retribuye por el valor que generas. Entonces, uno no se las cree, pero una persona que está en innovación es de los más aptos para emprender, pensaría yo, porque conoce la metodología, tiene como el mindset. En el networking. También el otro día me reuní con mi ex jefe, pues que era el de Macondo, Charlie, me decía, Santi, más grande, o sea, piensa más grande. Lo que estás pensando está bien, chévere, venderle a las empresas más grandes de Colombia. Me decía, más grande, ¿qué tan grande puedo pensar? Me decía, no, lo más que puedas. Yo decía, no, pucha, qué miedo. Y ahí empiezan a aparecer las barreras, pero bueno, con conexiones las podemos atacar. Total. ¿Qué consejo le darías a las personas que están ramando en Arequipe en estos momentos En innovación. en innovación? Innovación. Bueno, lo primero es que dejen esos miedos. Digamos que ahí es muy importante que podamos persuadir a nuestros líderes de, de, de esos logros que se pueden conseguir a través de las conexiones, porque ese es el tema principal de hoy. Entonces, de hecho, fue una de las conversaciones que tuve en Infiltrados, como me encanta todo lo que tú dices, me decían, pero ¿cómo hago yo para convencer a mi jefe de que esto no me representa un indicador económico, pero me representa visibilidad? Y es básicamente a través de la persuasión. Y ese es un tema que sí hay que desarrollar como líderes dentro de las áreas de innovación. Que lo intenten, que no tengan miedo, que salgan, que salgan. Para mí es frustrante cuando escucho a una persona líder de innovación que se la pasa en su trabajo y no va a un evento, no va a una charla, no va a nada. Yo misma me cuestiono de cómo hace para innovar si no está dentro de lo que le genera ese valor a su profesión y a su rol. Entonces también les diría eso, que salgan y finalmente que experimenten, que se atrevan a hacer cosas diferentes, que se salgan de lo convencional, que le apunten a nuevos proyectos, nuevas iniciativas que puede que salga mal, ¿sabes? Nadie nos garantiza que hacer el evento Outsiders, por ejemplo, iba a salir bien. No lo sabíamos. Y de hecho la apertura de Iván en el evento fue, hoy muchas cosas pueden salir mal, pero lo vamos a intentar y ustedes están aquí para que lo intentemos. Entonces, es eso, intentar cosas nuevas, distintas, cambiar como las metodologías existentes. Entonces, no es que hay que hacer el sistema de gestión de innovación así. No, metámosle algo chévere que genere impacto y que la gente le guste. Y ahí es fundamental la creatividad. En ese caso. Así Lau, es. si tú fueras, ¿cuál es la empresa de tus sueños? Aparte de la tuya, que la vamos a construir, pero si fueras a otro corporativo y dices, oiga, pucha, me encantaría trabajar en Tesla. ¿Cuál es la empresa de tus sueños? Que me gustaría trabajar distinto. Me gustan mucho las empresas que crean cosas y, por ejemplo, Lego, y por eso quería ir al evento de la Andy. Lego me parece que es una empresa que crea, que permite a los colaboradores hacer las cosas diferentes. ¿Te han Discovery, dicho? por ejemplo, ¿sí? ¿Ya les han dicho? Sí. Discovery, por ejemplo, me gusta porque trabajé con ellos, ellos fueron mis clientes y me gustaba cómo hacían las cosas porque tenían siempre un propósito, más allá de innovar en los contenidos, siempre había un propósito y para mí eso es fundamental como profesional. Si no hay un propósito, no crees nada. Entonces, creo que Discovery en ese momento, no sé cómo será ahora en realidad, pero en ese momento me generaba mucho impacto como persona porque decía, chévere poder llegar a hacer contenido de valor y que la gente lo pueda percibir de esa manera. Si Lego te dice, Laura, vamos a abrir el área de innovación y tú vas a ser la vicepresidente, no tenemos sistema, o sea, hemos sido innovadores, pero ya queremos crear un rol específico para eso. Y tú eres la persona, ¿tú qué haces en los primeros 3 meses? O sea, sí acepté, porque ahí iba a decir algo. Es que yo solo aceptaría si tengo una vida, ¿sabes? Porque a veces esos cargos te quitan, te limitan cosas que tú no quieres abandonar, como tu familia, tu tiempo. Y ahí hay un tema que pesa más que la plata o que la posición. Pero digamos que acepté porque me daban todas esas condiciones. ¿Cómo iniciarían? Como cualquier ser humano inicia un tema de sistema de gestión de innovación y es, bueno, entendamos la estrategia corporativa, vamos a entender cuál es ese objetivo principal de la empresa y a partir de eso vamos a crear nuestra ruta, cómo vamos a hacer experimentación, cómo vamos a hacer posicionamiento y cómo vamos a hacer cultura, de manera que todo pues tenga una sincronía, pero siempre apuntándole a la estrategia. Y lo segundo sería convencer a los más arriba, a los líderes, de que esa es la ruta porque ya hemos podido
eh, ¿cómo decirlo? Se supone que cuando me contraten en Lego, entonces ya voy a tener la experiencia de FIDE, ¿no? Entonces les voy a poder decir que hemos tenido casos de éxito que han sido poderosos y que son tangibles, entonces que esa es la vida, definitivamente. Ahí tengo el libro para leer. Lau, quiero agradecerte. Yo creo que soy el más afortunado de poder tener a través de este podcast el privilegio de poder tener una conversación ya más larga, no solo una charla de bus, que igual también estuvo espectacular, sino conversaciones más largas que permitan generar conexiones. Y algo que hacemos para que pues, la gente le agradezca al invitado, porque al final esto es un homenaje a los que trabajan en innovación, donde te pueden encontrar, si te quieren mandar un mensaje, si quieren contratar una de tus charlas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en LinkedIn estoy como Laura Martínez Arce, en mis redes sociales estoy como @laurarce, con una sola intermedia. Y bueno, les dejo también mi número por si quieren contactarme, es 317-257-8488. Llame ya.